Amado Dios, amado Rey Celestial, amado Padre Celestial, hoy te doy gracias, Señor, por este día, te doy gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque en ti encontramos refugio, Señor. En ti encontramos, Señor, eh, esta palabra que es maravillosa, Señor. Una palabra que tú nos das diaria, Señor. Una palabra que nos reconstruyes nuestra vida, Señor. Permites que avancemos de la manera más maravillosa, amado Rey Celestial. Yo, Señor, te doy gracias, papá. Te doy gracias por estar hoy aquí con estas princesas, amado Dios, conmigo, Señor. Padre Santo, que esta palabra llegue a los corazones más duros, más destrozados, Señor, porque tú eres eso, sanidad, Padre. Te doy gracias, amado Dios, gracias, papá. Gracias, amado Rey Celestial, por permitirnos hoy estar aquí, Señor, por levantarnos, por darnos aire en nuestros pulmones, Señor. Hemos aprendido mucho durante estos meses, Señor. Hemos aprendido que al estar en confinamiento, Señor, tú eres nuestro único refugio, Señor. Tú eres nuestra paz, Señor. Gracias, Padre, y gracias, Señor, por dirigirte hoy a nosotros, Señor, por utilizarme como tu sierva, Señor, porque tú me das ese privilegio el día de hoy, amado Dios. Gracias, amado Dios, gracias, Señor, y es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis princesas, buenos días. Misión Cristiana Internacional Renacer les da la bienvenida al día de hoy. Hace unos días empezaba a tener ciertas dificultades en el trabajo. Escuchaba también de una amiga muy cercana la pérdida de su padre, algo que me tocó en lo más profundo de mi corazón, no solamente porque lo conocía, sino porque pues me hizo recordar también a mi padre. Entonces el Señor me hablaba de fortaleza. En muchos momentos de dificultad, en muchas situaciones que tal vez tú vives diariamente, tú como mujer casada o tú como princesa soltera también, vives muchos dilemas, vives dificultades donde requiere tomar decisiones, pero que eso tal vez puede afectar. ¿Cómo lo explico? Puede afectar el entorno social o tal vez el que dirán, o también tu parte laboral, tu parte de tu matrimonio con tus hijos. Entonces, digamos que son situaciones que lo ponen a uno, como quien dice, en jaque. No sé si habrán escuchado esa palabra. Y en esos momentos es cuando uno o yo me dirijo a mi padre y le digo: Señor, necesito de ti, necesito demasiado de ti, necesito que me des la fuerza porque no la tengo. Necesito que me des la sabiduría porque no la tengo. Entonces, ahí es cuando uno como hijo, en toda la humildad, se dirige al Padre. Hoy voy a hablarles inicialmente de una mujer maravillosa, que yo creo que todas la conocen, y si no, vayámonos a Juan 1, el 30. Allí, en Juan 1, el 30. Veamos a ver. Juan 1, el capítulo 30. Este es aquel de quien yo le dije: después de mí viene el varón, el cual es antes de mí, porque era yo primero, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado en Israel. Ay, perdónenme un momentico. Me equivoqué, como por variar un poquito, ¿verdad? Vamos a hablar
me equivoqué en nada, ¿no? Solo en el libro, solo en eso, no más. Vamos a ir a Lucas 1, el 30. Entonces el ángel le dijo a María. Entonces, Lucas 1, el 30. Me disculpan anteriormente. El ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, a ti te llegan con una noticia de esas, y vámonos al contexto de esa época. Vamos a ir a leer el 34, porque aquí hay una pregunta muy importante que hace María. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vale, entonces vamos a ponernos en contexto de María de esa época. ¿Cómo era la mujer en esa época? ¿Cómo era tratada? Entonces tenemos que tener en cuenta que en ese tiempo la mujer era un objeto comercial. La mujer en ese tiempo y durante muchísimos siglos era tratada como una cosa que se podía canjear por otra. Entonces, ejemplo, estaba la hija de un granjero o de un hacendado, digámoslo de esa manera, y podía canjearse, dependiendo si era bonita, entonces por cierta cantidad de vacas o de corderos. Si era menos bonita o tenía algún defecto, iba disminuyendo el valor. Eso es la parte comercial. Ahora, ella también podía ser repudiada. Si al hombre no le agradaba ciertas actitudes o ciertas aptitudes de ella, era también repudiada. También podía ser asesinada. Podía ser juzgada en caso de adulterio o fornicación. En este caso, María estaba comprometida, pero ella, cuando dice que no conocía a varón, era porque aún no estaba casada, aún no mantenía relaciones sexuales. Entonces ella se preguntaba: bueno, pero ¿cómo así? ¿Voy a quedar embarazada? ¿Y de quién o cómo? Y aquí pues el ángel le explica. Entonces, como nosotras las mujeres, tu princesa, si has tenido un hijo, uno sabe cuando ya empieza una transformación en su vientre, en su cuerpo, y uno puede empezar a sentir así fetos de milímetros de grosor, de ancho, de tamaño, digámoslo de esa manera. Entonces, aquí yo no me imagino la actitud de María en ese momento, pues temerosa. Primero pues estaba hablando con un ángel, donde las mujeres no podían tener ese contacto directo, porque pues no era lo normal. El contacto lo eran los hombres. Los hombres eran los que tenían el privilegio del estudio, los hombres eran los que tenían el privilegio para ciertas cosas. Esto en lo que me estoy metiendo es un tema que muchos podrían decir es feminismo, pero en este caso aquí el Señor toma la vocería y baja y habla, le envía a ese ángel para hablar directamente con María. Ella se encontraba en un dilema. Y había, como les decía, había temor, incertidumbre. Unas jovencitas, como tal vez de pronto hay en este momento, hay jovencitas que por el hecho de quedar embarazadas, porque tal vez le escucharon a su novio palabras bonitas y cometieron tal vez el error de ceder ante esos deseos sexuales y quedaron embarazadas. Muchas no saben qué hacer,
Muchas se encuentran en este momento en ese dilema. Se encuentran en esa incertidumbre que no saben qué hacer. Muchas toman la opción de abortar porque no saben enfrentar esas consecuencias de esa decisión. Porque no saben enfrentar ese temor, porque no saben enfrentar tal vez de que las echen de la casa, tal vez el repudio del padre, de su madre, o tal vez las falencias económicas que puedan existir. Entonces, el dilema que tenía aquí María era fuerte. Lo más seguro era que si la veían embarazada y no estaba casada, iba a ser lapidada. O sea, eso era seguro. Pero aquí él le había prometido algo, de que iba a ser un gran hombre. Entonces son muchas las frases y muchas las palabras que empiezan a retumbar en tu cabeza. Tal vez el Señor a ti, princesa, te ha hablado y te ha dicho, tú vas a ser grande, tú vas a llegar a tener un grande ministerio, vas a ser una gran cantante, pero wow, en este momento me encuentro embarazada, no tengo dinero, tal vez me echaron de la casa, tal vez me apartaron, tal vez en la iglesia donde estás te repudiaron porque no cumpliste con los mandamientos, no cumpliste con la ley. Princesa, el Señor aquí claramente cuando da una promesa, Él la cumple, independientemente de cosas que pasen con antelación. Como seres humanos tomamos decisiones erróneas, pero hay algo muy importante y es tener la fortaleza, la fe y la confianza en el Señor. Hablaba inicialmente de ese descanso, de ese momento en que tú puedes descansar, tomar ese problema y ponerlo a los pies del Señor. Vamos a irnos con otra mujer. Vámonos a Primera de Samuel. Entonces, Primera de Samuel 25, desde el primero. De pronto con esta historia también otras mujeres se sienten identificadas y nos dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. O sea, si leemos detenidamente con anterioridad, era un hombre muy acomodado. Tenía muy buenas tierras, tenía muy buenos animales y obviamente tenía sirvientes. Era aquella mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. Era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a sus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras.
Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal. Ahora se me perdió. Ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora, pues, reflexiona y ve lo que vas a hacer, lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Hasta aquí. Entonces, tenemos aquí dos personajes, Nabal y Abigail, una pareja de esposos. Pero ¿cómo era Nabal? Era una persona que era dura, que no escuchaba, que le gustaba ser demasiado tal vez gritón, tacaño, bueno. ¿Cómo era la mujer? Aquí nos dicen la palabra que era inteligente y hermosa. Pero aquí había una situación muy importante. Su casa se estaba viendo afectada por las decisiones y por la forma de ser de su esposo. ¿Ustedes cómo creen con la descripción que nos da la Biblia de cómo era Nabal? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que Nabal tal vez era esa persona que consentía a su esposa? ¿Ustedes creen que Nabal era condescendiente con lo que decidiera su esposa? Recuerden el contexto de lo que estábamos hablando con anterioridad con María. La mujer en ese tiempo no tenía voz ni voto. Allí no había nada de eso. Entonces, ¿cómo creen que podría ser ese matrimonio allí? ¿Cómo creen que se sentía en ese momento Abigail y en muchos momentos de su vida matrimonial? Y esto les pongo porque hay momentos en tu vida matrimonial que tal vez tu esposo o siempre, o no lo sé, tal vez no es esa persona agradable, sino que es esa persona tosca, es muy duro, se hace lo que él dice y punto, no hay opinión, no hay absolutamente nada. Por eso les decía con anterioridad, iniciando, de que esto no quiere decir de que sea feminismo. Estamos exponiendo los casos para saber cómo te sientes tú. ¿Cómo eres tú como mujer? Sintiéndote tal vez agredida, tal vez te sientes destrozada día a día por las palabras que tal vez dice no solamente tu esposo, tus hijos, porque tus hijos tal vez no te respetan, tal vez tus hijos tienen palabras que son muy fuertes y tan fuertes que hieren lo más profundo de tu corazón. Tal vez tus hermanos, tal vez tu papá o tu mamá, no lo sé. Pero mira que aquí nos vamos a poner en el punto entre Abigail y Nabal. Aquí Abigail tenía que tomar una decisión. No podía quedarse diciendo, no, pero si ve, por culpa de mi esposo voy a perder todo mi hogar, voy a perder absolutamente todo. Tengan en cuenta que en ese tiempo, si tú como mujer no tenías un varón, tú no heredabas nada. Entonces vamos a ese punto. Imagínense en esa escena, en ese momento. Y aquí encontramos una mujer diferente. Entonces había que tomar una decisión importante, había que tomar una decisión en el momento. Tal vez ella, al tomar esta decisión, se iba a enfrentar nuevamente a la ira de su esposo. Tal vez iba a enfrentar nuevamente a malos tratos, no lo sé.
Pero había algo en que ella estaba pensando, no solamente en ella. Recuerden lo que dicen al inicio de la palabra, que él tenía bastante tierra y muchos animales. Eso quiere decir que a su servicio, o sea, él lideraba, o era el jefe, o era el capataz, bueno, como le quieran llamar, de muchas personas, de muchos sirvientes, muchos siervos. ¿Qué pasaba donde llegara el ejército de David y destrozara esa familia? No solamente iba a cobrarle eso a Nabal, entraba ahí su esposa, entraban sus hijos y entraban los sirvientes. Entonces allí ella tenía que tomar una decisión. ¿Para qué? Para salvaguardar la vida de sus seres queridos y la vida de los empleados. Aquí no era la vida propia, aquí no era porque, no, pues si hago algo, si me muevo, entonces pues de pronto mi esposo se enoja y aquí no puedo hacer nada. Hay momentos de decisiones y hay momentos donde cuando tú oras, porque esta es una mujer piadosa, está hablando de una mujer que realmente está amando al Señor, el Señor te da la guía y te da la forma de cómo proceder ante ciertas situaciones. De pronto, en un momento dado, la decisión no es como la que le tocó tomar a Abigail, sino la decisión a veces es callar. A veces callar, entrar en oración y con posteridad ya poder hablarle al esposo, a los hijos o a tus hermanos, tus padres. Entonces son situaciones y momentos en que empezamos a ver qué tipo de mujer eres tú. Una mujer de honra, una mujer que es sensata, que toma las decisiones a la ligera. Hablábamos en algún momento en el conversatorio para matrimonios y decíamos de que muchos matrimonios ahora con medio una mirada y ya están pidiendo el divorcio. Entonces nosotras como mujeres, ¿cómo somos? Y estoy hablando desde mujeres pequeñas que tienen los problemas entre comillas pequeños, pero para ellas a su edad es algo grandísimo. Niñas, adolescentes que, como lo hablábamos en el ejemplo de María, que tal vez están enfrentando un embarazo, tal vez estén enfrentando un noviazgo abusivo. Entonces, mire que estamos hablando de diferentes temas, pero que nos conlleva a tener una fortaleza y una fe en el Señor. Tal vez nosotras en momentos, en este tipo de situaciones, buscamos tal vez al vecino o buscamos la opinión tal vez del amigo o buscamos la opinión de todos, menos del más importante, que es el Señor. Cuando nosotros buscamos la opinión de Él, ustedes pueden tener la certeza, plena certeza, de que el Señor da la solución perfecta para tu vida. Da la solución que no solamente te da paz, te da tranquilidad, te da esa también salvación para tu vida. Y estamos hablando de la vida física, pero ¿cuál más importante que es la vida espiritual? Entonces vamos a leer en el versículo 18 donde nos dice, ¿qué hizo Abigail? Tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nadal. Pues porque sabía que si le decía, pues le iba a decir que no. Ese es el primer punto. Y el segundo, pues porque se iba a enojar. Pero ella ya sabía que venía esa cantidad de hombres y lo más probable era que todo se iba a destruir en un momento. Entonces, ella que quería también dar aquí, ser dadora, entregar, era una parte de lo que ella tenía, de lo que ellos tenían como pareja, era una parte de lo que había en su hogar.
y no importaba lo que tuviera que entregar con tal de salvaguardar esa casa, esa familia, esos siervos. Aquí nos dice, si ustedes siguen leyendo, dice, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí, David y sus hombres venían frente a ella. Ellos ya venían listos. Y a ella le salió al encuentro. Decisión. Tú como mujer y las que tienen hijos, dicen que las mamás somos como unas leonas cuando salimos a defender a nuestros hijos. Claro, si tú ves que, ejemplo, voy a colocarlo con algo físico, tu hijo está a punto de cruzar una calle y viene un carro, ¿tú cómo te lanzas? De inmediato agarras a tu hijo como sea y le das la protección. ¿Importa lo que te pase a ti? No, en ese momento tú no piensas en ti, tú piensas en salvaguardar la vida de tu hijo. Entonces, aquí en esta parte es importante lo que dice. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado, de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. ¿Qué se les había proporcionado a David? Protección, cuidado, lo describe en la parte con anterioridad. Está hablando de que los protegían día y noche, o sea, sus hombres estaban desgastando, pero aquel hombre, mire, cuando una persona está apartada del Señor, así esté asistiendo a la iglesia, pero cuando una persona, sea hombre o sea mujer, está apartada del Señor, es ciego, es duro de corazón, sus palabras son fuertes, son muy duras, son a veces soeces. Eso hace que te haga pensar cómo era la forma, cómo era la relación de Nabal y cómo era la relación de Abigail con el Señor. Entonces, y viceversa, a veces encontramos mujeres que son durísimas, son muy duras con sus esposos, se burlan de ellos. Y aquí es donde empezamos a ver, no quiero que esto lo tomemos nosotras como, ay, la víctima. No, tenemos que examinarnos nosotras mismas. Primero tenemos que saber si nosotras tenemos una verdadera relación con el Señor. Lo segundo es, ¿qué corazón tenemos? ¿Realmente un corazón conforme al Señor? ¿Realmente nosotros nos dejamos guiar por el Señor? ¿O simplemente nos dejamos guiar, como siempre se ha dicho, por nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros impulsos? Como les decía con Abigail, ¿cómo hubiera actuado Abigail ahí? Furiosa, si hubiera ido a enfrentarse a Nabal y hubiera perdido tiempo. Si hubiera ido a enfrentar a Nabal y hubiera peleado, se hubiera agarrado, se hubieran golpeado, qué sé yo, no lo sé. Pero donde Abigail no hubiera tenido esa sabiduría y esa sensatez, lo más seguro era que David hubiera llegado a castigar a esa familia. Porque allí lo único que estaban pidiendo era, a cambio, era alimento para sus soldados. No estaba pidiendo nada más. Entonces, tengamos en cuenta el contexto que había en ese tiempo. Estamos hablando de una mujer que por encima, no estoy diciendo que deshonres a tu esposo, no lo estoy diciendo, ni que lo irrespetes, pero por encima de lo que del mal genio, por encima de la dureza, ella tomó decisiones que podía ayudar a su esposo, que podía salvaguardarlo, aunque ella sabía lo que iba a venir a posteridad, pero ella también sabía que el Señor la iba a respaldar. Entonces, cuando habla de inteligencia, de sensatez, es el día a día de cada una de nosotras, princesas y varones que nos están escuchando el día de hoy.
Es un día a día donde nosotros a veces sentimos que no, o sea, que todo lo que hacemos definitivamente no vale, que nos estamos enfrentando tal vez a jefes tremendos, bueno, que no valoran lo que tú haces, tal vez a esposos que tampoco te valoran, que tampoco te escuchan, tal vez a hijos que te maltratan, que tampoco te respetan, tal vez a hermanos, hermanas, a padres. Entonces, aquí más adelante nos dice en el 22, así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Esa era una frase de ellos. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno. ¿Lo dudó? ¿Le dio miedo? Pues yo me imagino que iba súper asustada. Pues era mujer. ¿Quién la iba a escuchar? Pero ella iba decidida a que la escucharan. Ella iba decidida a defender su casa. Se bajó prontamente del asno y postrándose sobre el rostro delante de David se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Miren hasta aquí. Esta mujer, muerta de miedo, se iba a dirigir a David, que estaba dirigiendo un ejército. Se iba a dirigir a un hombre, cuando no les es permitido hasta que el hombre no les daba permiso de hablar. Esta mujer se inclinó y se humilló para poder que la escucharan en ese momento. Entonces muchas de ustedes dirán, no, ¿qué les pasa? Yo no me humillo, a mí que nadie me toque. Princesas, miren, hay momentos, hay instantes en la vida que es bueno agachar la cabeza, que es bueno decirle, Señor, si eso es lo que tú quieres de mí, yo lo hago. Yo callo y lo hago. Aquí ella le estaba rogando, le estaba suplicando que la escuchara. Mire que ni siquiera le había empezado a pedir perdón. Era pidiendo que la escuchara, no más. Imagínense la ira que tenía en ese momento tal vez David, porque le habían cerrado las puertas a sus hombres, que estaban sedientos, que estaban con hambre. Y aquí hay algo que exalta, y es que habla de Jehová y de quién, y ella sabía con plenitud por quién peleaba las batallas David. Ella sabía que lo hacía por Jehová. Ella sabía que lo hacía por el Señor. Entonces ella sabía que ante eso ella inclinaba, ella se humillaba, porque ante eso ella solamente tenía que escuchar la sabiduría de David. Y sabía que no iba a fallar. No iba a fallar esa partecita porque el Señor no falla. El Señor no falla de ninguna manera. Entonces, aquí habla de que mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días.
Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como del medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail. Mire cómo esas palabras sensatas, esas palabras sabias, calmó la ira que tenía David. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy para ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Desen cuenta, princesas. Entonces muchas dirán, no, es que yo no puedo pensar por mí misma. Mi esposo es terrible, mis hermanos son fatales, mis hijos son, bueno. El Señor da absolutamente todo esto y mira lo que está hablando. Bendito sea tu razonamiento. Cuando el Señor te da ese razonamiento y esa sabiduría, úsala con fortaleza. Cuando tomes esa decisión, no titubees porque el Señor ya te la ha enviado. Pero antes de todo esto, recuerda siempre ingresarte a ese cuarto de oración. No sé si algunas se hayan visto el cuarto de guerra. Me encanta, me fascina. Porque así es que yo he peleado mis batallas, en ese cuarto de guerra. Así es que el Señor ha peleado por mí. Así es que muchas decisiones, a pesar de tantas lágrimas, de muchas cosas, muchas situaciones, el Señor ha bendecido mi casa. Entonces, ustedes dirán, ¿ha llorado? Pero si lo tiene todo. ¿Ha sufrido? Sí, muchas veces. Muchas veces he encontrado intranquilidad, no he tenido esa paz, he tenido miedo. Muchas veces como ser humano también he fallado, pero el Señor me toma de su mano y me ayuda a entender cosas, a ser razonable, a ir más allá y a pensar diferente, a pensar como Él quiere que yo piense. No estoy diciendo que sea santa, no quiero decir nada, eso no. Es un proceso que cada una de, tanto tú como yo, vivimos día a día. Son decisiones que a veces a uno le cuestan. Y tú, princesa, si en este momento tal vez estás con un embarazo y no quieres, porque no puedes tal vez tener a tu bebé o porque fue producto de una violación, no lo sé. Mira que son temas que le toca a uno empezar a confrontar el interior de uno con el Señor. Eso es de tú a tú. Eso no, esas respuestas uno no las consigue en el exterior. Muchas personas le aconsejan a uno y hay probabilidades de que uno pueda guiarse y probablemente tener esas respuestas, pero no las tiene en su absoluto. El absoluto lo tiene el Señor, la totalidad la tiene el Señor. Entonces, princesas, hoy el Señor nos muestra que en este día que inicia, este día que es maravilloso y que te lleva a pensar de que si te levantaste el día de hoy, tal vez mal, te levantaste muy triste, te levantaste con incertidumbre, con desasosiego, es hora de pensar quién es el grande y quién es el poderoso, quién es el omnipotente, y es Jehová de los ejércitos. Él pelea por ti. El Señor te da la dirección en todas las cosas de tu vida,
Pero estas, así como le pasó a Abigail, así como le pasó a María en su momento, donde María tenía la probabilidad de ser asesinada, donde Abigail, su probabilidad era también de ser asesinada, pero de que su vida, como la cuentan ahí, su vida todos los días era un desastre. Ella conocía a su esposo, pero ¿qué la hizo tomar esa decisión? ¿Qué la hizo llenarse de valor, de fortaleza para poder enfrentarse a David? Y David, ¿cómo reconoció que había sido el Señor el que lo había enviado a Abigail para poder detenerlo y no cometer un error? Dese en cuenta cómo el Señor actúa de una manera perfecta y maravillosa. Muchas veces nos quejamos y nos quejamos vanamente. Muchas veces pasan las situaciones para darnos una enseñanza, pero a nosotras no nos gusta entender. Entonces es importante que tengamos claro esta partecita, es importante que seamos abiertas de corazón, abiertas de entendimiento con el Señor. Entonces no olvides, utiliza ese cuarto de oración, utiliza ese cuarto de guerra para que seas tú en día a día en esas batallas, tomando las mejores decisiones, siendo fuerte, siendo guerrera. Un abrazo y vamos a empezar en oración. Allí cierra los ojitos y vas a entregarle eso que te atormenta, eso que te tiene en este momento en tristeza, en agonía. Amado Dios, Padre Santo, amado Rey Celestial, hoy te doy gracias, Padre, por esta palabra maravillosa. Te doy gracias porque solo tú sabes dar paz, Señor. Solo tú nos das entendimiento, Padre. Hay situaciones en nuestras vidas donde no sabemos qué hacer, Señor. Donde a veces nos dormimos y por ello ocurren cosas que no debieron haber pasado, Señor. A veces somos sordas o ciegas, Señor, porque no te vemos a ti, no te escuchamos a ti, Señor. Padre Santo, yo te doy gracias por este momento. Te doy gracias, infinito Dios. Te doy gracias, Jehová, porque tú estás aquí, Señor, dando esa fortaleza, llenando con tu espíritu, Señor. Maravilloso, Señor amado. Ese espíritu de paz, de tranquilidad, de sabiduría. Hoy estas princesas que hoy se encuentran en angustia, Señor, que no saben qué hacer, que tal vez la decisión es tal vez abortar, tal vez divorciarse, Señor, tal vez botar todo a la basura y salir corriendo, Señor. Hoy, Padre Santo, y tú las tomas y las encaminas, Señor. Les das la dirección, la cual es perfecta, es agradable y es buena, Señor. Yo te doy gracias, Padre, te doy gracias, amado Rey Celestial, por permitirnos estar aquí, juntas, juntos, Señor, unidas, orando para que tú seas, Señor, no solamente tomándonos a nosotras que estamos escuchando esta transmisión, sino escuchando, llevando esta palabra a muchas mujeres que hoy están desesperadas, Señor, que hoy están clamando por ti, Señor, pero que no llega esa tranquilidad, que no llega esa paz. Porque a veces no sabemos cómo hacerlo, Señor. No sabemos cómo escucharte. Señor, hoy te clamo por estas mujeres, Señor, que necesitan la fortaleza, necesitan vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey Celestial, por este momento, por este instante. Gracias, Padre. Y es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, para el día de mañana no olviden que también tenemos el devocional para varones. A veces a algunos no les gusta escuchar, ustedes lo ponen y dejen que el Señor actúe. Conéctense, Misión Cristiana Internacional Renacer. Estamos por Facebook, estamos por Instagram y estamos por YouTube. Entonces compártanlo. Mire cuántas mujeres tal vez pueden obtener esta palabra y pueden tal vez empezar a tomar decisiones correctas.
No se queden con esta palabra, no la guarden solamente para ustedes solas. Llévenla a otros puntos. Multipliquen para que sea el Señor llevando paz a muchos puntos. Permitan que otras mujeres conozcan del poder del Señor. No lo olviden, ustedes princesas, las que tienen hijos, nietos, sobrinos, el próximo sábado tenemos a las 4 de la tarde reunión de los niños a través de Meet. Y a las 6 de la tarde tenemos el de jóvenes. Uy, no, pero es que a mi muchacho no le gusta eso. Conéctate tú, él les va a escuchar en algún momento. Conéctate y compártelo. Comparte estos momentos. Si tú no tienes cómo ingresarte a Meet, no importa, en el teléfono, en el WhatsApp, ahí te aparece y ahí puedes solicitar el vínculo para que te puedas ingresar a la reunión a través de Meet. El de jóvenes es a través de Facebook. Entonces, no lo olviden, princesas, ustedes ponen ese granito de arena para poder que otros crezcan. Un abrazo, el Señor las bendiga. Chao, chao.